Doctor José Casañas Levy, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación. Quedaste finalmente en una unidad anticorrupción del Ministerio de Educación. En principio se hablaba de la posibilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones también. ¿Cómo se da al final lo del MEC, doctor? Entiendo yo que es una decisión que se toma en el entorno del presidente. De hecho, según me informó el ministro Peta, fue una decisión que tomó el presidente de la República al final, por una cuestión seguramente de necesidad de equipo o de estructuración, y cualquiera de los dos lugares era por supuesto un lugar muy interesante, y lo que hay que hacer ahora en el Ministerio de Educación también es muy grande, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer en el MEC? Bueno, Paraguay tiene leyes que sancionó, que digamos que aprueban convenios contra la corrupción, tanto la Interamericana del año 96 y también la de las Naciones Unidas. Por lo tanto, nosotros tenemos eso en nuestra propia organización jurídica, ¿verdad? Son leyes, la 977 y la 2345, algo así. Resulta que fueron creándose, entre otras, por ejemplo, la Secretaría Nacional Anticorrupción, que es la que está más directamente cerca del presidente de la República, y luego esos convenios establecen que en todos los ministerios y entidades del Estado se tienen que crear unidades anticorrupción. ¿Dependientes de la Secretaría Nacional Anticorrupción? En realidad no dependen, dependen directamente del ministro, ¿sí? O del jefe de esa entidad, pero trabajan en coordinación con la Secretaría Nacional. Entonces, esas unidades fueron creadas. Lo que yo me pude percatar, y vamos a tener más información ahora que entremos a trabajar ahí, es que están creadas estructuralmente, pero no tienen fuerza. De hecho, revisando archivos, por ejemplo, públicos, por supuesto, ¿verdad? Uno ve que no hubo mucha actividad de esas unidades. No se observa una actividad intensa de esas unidades, lo cual es un poco llamativo en el sentido de que sabemos que hay lugares de la administración pública donde hay muchas denuncias de corrupción. Claro. Entonces no se ve protagonismo de esas unidades. Tal vez, y ese es un tema que hay que trabajarlo y ahora lo vamos a hablar con el ministro, hay que ver cómo darle fuerza a esas unidades para que sirvan para lo que están pensadas, que es ser el brazo de información de hechos de corrupción internos y que provengan de afuera, para poder comunicarlos a la Fiscalía si eso corresponde o resolverlos internamente. Ahí es donde supongo que habrá que ajustar el chip, porque del director jurídico al jefe de la unidad anticorrupción o la cabeza de la unidad anticorrupción hay una diferencia absoluta. No es el chip del abogado, sino que es el chip del fiscal. Tu rol como director de asesoría jurídica o director jurídico del Congreso te ponía en otro papel, que era quizá más de defensa y la intención de precautelar intereses del Congreso y de su presidente, su equipo en general. Pero hoy el rol es absolutamente diferente, doctor. Sos el malo de la película ahí dentro. Claro, justamente un tema totalmente de acuerdo, es una función distinta. Ahora, las unidades anticorrupción y la lucha contra la corrupción depende de factores internos primero, es decir, el funcionario tiene que entender que es un servidor y tiene que entender que está administrando recursos e intereses del público, no suyos, y que depende de él para que esa institución se fortalezca. Y hay que fortalecer los sistemas de control, que dependen de otras unidades claramente, ¿verdad? La tarea que nosotros pretendemos desarrollar es lograr ese convencimiento hacia adentro, lo cual ya no es poca cosa, con el perfil que tiene el ministro Peta, que claro, por supuesto es un perfil de ese tipo, y a partir de ahí sí generar los mecanismos de reacción para poder detectar, como dicen las convenciones, y también sancionar si es que corresponde. Esa es una tarea que obviamente a veces no es agradable, pero hay que hacerla. ¿Hasta dónde llega el rol de la Secretaría Anticorrupción o la Unidad Anticorrupción? ¿Llega hasta identificar, llevar parte de la investigación, armar una carpeta, elevarla al Ministerio Público, sancionar con un sumario interno? ¿Cuál es la prerrogativa que tiene en realidad? Todas esas. Tiene que trabajar en mecanismos de prevención, verificar en los procesos que hay en los ministerios, en este caso el Ministerio de Educación, qué procesos hay y qué riesgos existen en esos procesos. Hay incluso manuales ya redactados con apoyo de organismos internacionales, donde se establecen cómo crear el mapa de riesgo, qué parámetros hay que tener en cuenta para poder detectar y a partir de ahí tomar la reacción,
que como vos bien dijiste es o derivar a sumarios internos, investigaciones internas, previas incluso, o finalmente, si son delitos, remitirlo a la Fiscalía y presentarlo en forma de denuncia, que es algo en lo cual vamos a apoyar al ministro. Decías que una de las cosas que ocurrían era, se presentaban causas o muy pocas y finalmente no prosperaban muchas de ellas. ¿Cuál va a ser el modo de controlar a partir de hoy si es que estableciéramos un mecanismo de control de la unidad anticorrupción encabezada por Casañas Levy para evaluarlo como un fiscal? Cantidad de causas, cuántas llegaron eventualmente a una acusación de ellas, cuántas obtuvieron algún tipo de condena. ¿Hay alguna forma objetiva de evaluar el rendimiento que vaya a tener esa unidad que vas a encabezar, doctor? Sí, todas las dependencias del Estado, y esta también, tienen que tener parámetros para ser evaluadas. Porque de eso se trata el tema de la rendición de cuentas, no es solamente un tema administrativo, ¿verdad? Es un tema de gestión. Y por supuesto tiene que ver también con la posibilidad, y este es un elemento clave, de la transparencia. Cuanto más transparencia se logra en la gestión en cualquier oficina del Estado, más posibilidades hay de evitar corrupción y de sancionarla también. Y ahí la sociedad civil juega un rol fundamental. A mí me da la impresión de que estas unidades en todo el Estado, de repente, y lo decíamos fuera del aire, el Estado de repente usó mucha propaganda, en el buen sentido, en el tema de transparencia. Pero sin embargo, la gente tal vez no logró tener la confianza en esos organismos. Por eso que no llegan a trascender. Exacto. Entonces, hay que generar la confianza para que la persona que está en su lugar de donde vive y sabe que hay rubros que se están negociando, sabe que los kits escolares no llegan, sabe que el almuerzo escolar no llega a donde tiene que llegar, esa persona tiene que tener la suficiente confianza como para transmitir esa información y que nosotros reaccionemos, porque como bien decíamos, el Ministerio de Educación y Ciencia es una cuestión que trasciende todo el país. Es una cuestión muy grande y hay que crear mecanismos para eso. ¿De quiénes depende que esa unidad funcione? ¿Con qué recursos cuenta Casañas Levy? ¿Es Casañas Levy y nadie más y hacer patria desde ese lugar? ¿O tiene a sus asistentes, sus ayudantes, sus coayudantes, sus investigadores, gente que desde cada supervisión responde de nuevo a Casañas Levy? ¿Cómo está estructurada la unidad? Bueno, vos sabés, esa es una pregunta muy interesante, Santi, porque tiene que ver con el concepto de lucha contra la corrupción. Las dos convenciones, la Interamericana y la de Naciones Unidas, dicen claramente, y eso está en nuestras leyes, que estas unidades, una vez creadas, y ahí yo creo que hay una falencia hasta ahora del Estado, ¿verdad?, tienen que ser sostenidas con estructura suficiente, con recursos suficientes, con normativas que le independicen y con la posibilidad de tener los recursos humanos suficientes. Y esto lo ponen los primeros artículos ya de la ley. ¿Por qué? Y porque efectivamente sin eso es imposible que tenga eficiencia. Claro. Y esto yo lo conversé en estos días muy rápidamente todavía con el ministro Peta, pero vamos a sentarnos a desarrollar el plan de cómo llevar adelante algo que sea eficiente. A nosotros no nos sirve como hasta ahora tener en el ministerio el nombre. Claro, porque eso si no tiene ningún sentido. Ejecutores no... Y de hecho, el ministro Peta me conoce y yo le conozco a él. Él sabe que yo no voy a aceptar algo solamente para sentarme a poner el título en el escritorio. ¿Y le planteaste eso en la conversación? ¿Cuál fue la respuesta? Porque repito, yo entiendo una unidad anticorrupción que trabaje para un ministerio que no tenga una expansión a nivel nacional, como ocurre con un Ministerio de Educación o un Ministerio de Salud, donde cada unidad de salud familiar en cada departamento, si es salud, te presenta una complejidad diferente. ¿Cómo llegar a todos esos lugares siendo el Ministerio de Educación algo que también cumple con esas características de descentralización? Sí, es una cuestión compleja, pero que tanto él como yo entendemos. O sea, hay que desarrollar un plan estratégico para ser eficientes. La cuestión no es tan simple porque al tratarse de temas de corrupción y de intentar detectar actos de corrupción que están instalados, que todos sabemos que están instalados, también hay que ser muy prudente y manejar información con mucha sensibilidad, ¿verdad? Y nosotros sabemos que en las instituciones públicas la información corre como reguero de pólvora. Entonces, la cuestión es crear un sistema
con no mucha gente, pero con un sistema eficiente que nos permita tener información, contribuir con la detección y a partir de ahí actuar. El ministro Peta es una persona que, en ese sentido, yo conocí poca gente que tiene ese sentido de patriotismo en la función pública. Con él no hay medias tintas. O lo hacemos bien o dejar nomás, ¿verdad? Por eso que cuando hablamos de este tema lo conversamos y dijimos, vamos a hacerlo, no va a ser fácil, pero tenemos que encararlo en serio. Y una de las cosas que yo le dije fue, si no se fortalece esta unidad, no tiene sentido. En educación, para los padres que ahora están viendo, que están escuchando, ¿qué es corrupción? O sea, ¿dónde está la corrupción en el esquema de la educación en sí? ¿Está en el vaso de leche? ¿Está en la merienda escolar? ¿Está en el almuerzo? ¿En las escuelas que caen? ¿En dónde está la corrupción en sí en el sistema educativo? En todas esas áreas, y principalmente hay que entender que corrupción es cualquier acto proveniente del funcionario que abusa de su posición y también de los particulares que se involucran en esos actos de abuso. Y esto representa a veces cuestiones económicas, casi siempre, pero también representa posiciones de privilegio. Claro. Nombramientos, facilitar determinadas posiciones, todos esos son actos que afectan, y eso la gente todavía, tal vez en Paraguay hay que masticarlo mejor, nos afecta directamente. En este caso, en la alimentación, en la educación, en el acceso a materiales. Entonces, mientras no entendamos eso, va a ser difícil también con la confianza que la gente se comprometa a decir, yo tengo este conocimiento, esta persona está hace no sé cuánto tiempo, nunca viene a la escuela, es alguien, y que logre tener la facilidad, porque eso también está en las leyes, de poder acceder. Incluso las leyes dicen, hay que crear líneas directas. Claro. Hay que crear líneas directas, no solamente electrónicas, porque sabemos que hay un portal, ¿verdad?, de denuncia anticorrupción. Pero yo siempre sostengo, el nivel de acceso a Internet es tan bajo en nuestro país que nosotros no podemos pedirle a la gente que entre a la página, ingrese, complete sus datos. No podemos pedirle eso, tenemos que generar algo más simple. Claro. O línea directa telefónica o alguna línea que nos dé tipo 141, algo, reservando, dándole seguridad a esa persona. Y ahí viene un elemento clave que también está desarrollado por la Secretaría Nacional, la evaluación de la denuncia. O sea, no se va a convertir tampoco en una oficina de casa de brujas, ¿verdad?, sino que es una oficina seria que tiene que evaluar la viabilidad de la denuncia y a partir de ahí tomar las decisiones. ¿De quién depende? Depende directamente del ministro. Eso pasa de manera muy frecuente y aquellos que en algunos casos nos involucramos en investigaciones que tienen que ver con casos de corrupción. Siempre suelo decir que cuando catalogan a AM, por ejemplo, como un programa de investigación periodística, yo digo, en ocasiones hacemos investigación, pero en realidad no somos un programa de investigación periodística porque primero somos muy respetuosos del género, de la complejidad del género, del tiempo que requiere ese género como para poder concretar una denuncia en las condiciones que debe concretarse. ¿Por qué? Porque generalmente muchos de los datos que llegan tienen un interés. Sí. El interés de quien denuncia en muchos casos es una vendetta más que una cuestión patriótica. Esa vendetta puede que tenga un contenido real que le llevó en ese momento por A o B circunstancias a hacer la denuncia. Pero existe el hecho o no existe el hecho, es el rol del investigador y después genera el enojo de quien no dejó correr esa investigación porque creyó que no era una investigación con sustento o que había algún tufillo en medio de todo y queda pegado a que apañan los hechos de corrupción porque yo le denuncié luego, le llevé la carpeta a Santula o le pasé a Sañas Levy y él no hizo correr. No es muy fácil manejar las denuncias de corrupción, tiene una complejidad importante. Totalmente, totalmente. Y hay que hacerle entender a la gente que denuncia, a esa persona que de repente puede hacerlo con buena intención o no tanto, o con mala intención, que eso tiene un proceso de verificación. No es que porque denuncia automáticamente se convierte en una causa. Claro. Eso tiene que ser verificado, chequeada la información con mucho sigilo y a partir de ahí se toma una decisión. Por eso los procesos en las unidades anticorrupción son de prevención a través de la transparencia,
mostrar todo lo que se pueda en los procesos de licitación, almuerzo, merienda, etcétera, etcétera. Luego viene la parte de detección, se puede identificar dónde está el acto sospechoso de corrupción y a partir de ahí viene la reacción. Son las 3 etapas. Pero bueno, hay que primero generar la confianza en la gente que tiene la información. Luego hacerle entender que esa es una información que tiene que ser verificada. Y posteriormente mostrar que uno realmente tiene la voluntad de hacerlo, ¿verdad? Me genera mucha expectativa el Ministerio de Educación. Me genera expectativa porque creo que primero desencajó respecto a lo que vino nombrando en materia de cabeza. Se probó la fórmula del ministro que sale de la casa, sí, del académico, se probó la fórmula del técnico, se probó la fórmula del político, se probó todas las fórmulas que se probaron tuvieron sus puntos positivos, pero no terminaron siendo fórmulas revolucionarias. Se llega a la fórmula de alguien que tiene el chip del fundamentalismo de lucha contra la corrupción y uno de buenas a primeras dice, sí, pero ¿por qué no una secretaría anticorrupción? ¿Por qué no el futuro asesor en materia jurídica que vaya y golpee la puerta de todos los ministerios? Pero en el Ministerio de Educación el nivel de corrupción es muy alto. O sea, acá vimos intendentes que han dejado caer escuelas encima de chicos y el Ministerio de Educación estuvo ausente en la investigación en general. En aquellas causas que sean llevadas por el Ministerio Público, ¿tiene que ser una especie de fiscal adjunto el secretario anticorrupción del MEC o no? Sí, categóricamente. De hecho, en la ley figura que los responsables de esas unidades tienen que hacerle un seguimiento a las causas, incluso que salen del ministerio, que en este caso van al Ministerio Público. Tienen que hacer un seguimiento y tienen que informar al ministro y a su vez al nexo con el presidente, que es la Secretaría Nacional, de cuál es el estado de eso. Volvemos al punto de la transparencia. La transparencia de esas causas en el Ministerio Público se van a lograr en la medida en que haya un denunciante que diga, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no avanza? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué podemos colaborar? Cosa que hasta ahora no se vio, ¿verdad? Sabemos la historia triste del Ministerio Público de los últimos años, que se vino cayendo a pedazos, y eso también es parte de la respuesta, ¿verdad? Pero si no se actúa con fuerza, y yo creo que ahí el presidente de la República tuvo una visión que muchos no tuvieron, como vos decís, porque tal vez él identificó claramente acá uno de los temas claves es la protección de un sector vulnerable, el sector de los chicos, y a través de eso la posibilidad de que nuestra sociedad avance, que es proteger el ámbito educativo. ¿Cómo protegemos eso si los recursos no llegan o se trancan? ¿Verdad? Hoy estábamos viendo un porcentaje muy bajo de ejecución, por ejemplo, de FONACIDE en el Ministerio de Educación. Por alguna cuestión está pasando eso. Si eso no cambia y si los niveles de corrupción no bajan, esos recursos no van a llegar. Y al no llegar no hay posibilidad de levantar el nivel. Yo creo que el ministro Peta ahí tuvo una visión muy buena también al elegir a personas como Cano, que son personas que conocen tal vez como muy pocas lo que se necesita para transformar, como decir, revolucionariamente. Y a eso quiero ir, doctor. La conformación en sí del Gabinete de Educación termina siendo una conformación donde en muchos casos da la sensación que es agua y aceite. O sea, ¿qué relación tienen un ingeniero demógrafo como Robert Cano con una persona con el perfil de Nancio Velar? ¿Qué relación tiene Nancio Velar con el perfil de Casañas Levy? Quizás sí hay más relación entre el perfil de Casañas Levy y Peta. ¿Qué relación tiene Peta con la educación? Es como que todo muy raro, pero ahora es donde ese engranaje va a tener que trabajar de manera coordinada. ¿Ves que exista sintonía en qué punto en particular? Hay uno que para mí es claro, que es la conciencia de cómo transformar algo desde donde nos toca con patriotismo. Es un denominador común en Cano, en Peta, en Ovelar y en mí. En todas las funciones en las cuales nos tocó trabajar, a todos los que fuiste mencionando, ese fue el denominador. La honestidad, el patriotismo y la convicción en lo que hacemos. Y a partir de ahí cada uno conoce el área que va a trabajar. Y yo pienso que eso es lo que vio Peta en estas personas que eligió hasta ahora. Y ese es su concepto. Y él es una persona que, el tiempo que me llevó a trabajar en el Congreso y en el jurado también, es consciente de cuándo necesita una persona que pueda conocer mejor que él esa área
y simplemente las líneas tienen que coincidir en eso, me parece, ¿verdad? Cuando anunciaba esto, generaba gran repercusión a través de las redes sociales y algunos críticos aparecían diciendo el zurdo. El zurdo que se va a ir, el zurdo se convirtió o revivió como una cuestión de descalificación, ¿verdad? Y es el elemento absoluto como para poder descalificar a alguien. Yo no sé cuál es la línea ideológica de Casañas Levy, no sé si Casañas Levy es zurdo o es un hombre de derecha, es de centro derecha, centro izquierda, pero ¿sentís que eso afloró de nuevo y que es parte de la crítica que aparece como diciendo alguien que es del PDP va a terminar manejando cuando ganó un gobierno colorado, pero descoloca un poco que Casañas Levy era el asesor jurídico o director jurídico del Congreso del actual presidente de la República, o del electo presidente de la República? Bueno, en primer lugar, y sí leí los comentarios, algunos de ellos, en la línea que vos decís. Yo no estoy afiliado al PDP, ¿cierto? Yo participé de las elecciones como candidato a diputado, pero yo no estoy afiliado ni participo del proyecto político del PDP, por un lado. Por otro lado, efectivamente, yo trabajé muy de cerca con el actual presidente de la República, que va a ejercer, ¿verdad? Con el señor Mario Abdo. Él sabe qué puedo brindar yo en el servicio y yo te digo de corazón, Santi, nunca me guié ni por colores ni por convicciones que no sean el respeto a la ley y el respeto por lo que corresponde para nuestra ciudadanía, entendiendo que somos servidores. El resto me parece que hay que ir superando, ¿verdad? El Olimpia Cerro, liberal Colorado, zurdo, derecha, esas son cosas que me parece que no son lo importante en una sociedad que necesita crecer de otra manera, ¿verdad? Absolutamente. Casañas Levy, quien va a encabezar la unidad anticorrupción del Ministerio de Educación. ¿Sos consciente, doctor, que para generar confianza, que es lo fundamental como para que empiecen a llegar las denuncias, es necesario que la gente se dé cuenta que esta unidad va a alcanzar a todos? Alcanzar a todos implica no solo aquellos de menor rango, que sí pueden cometer hechos de corrupción y deberían ser castigados, pero sobre todo a los grandes poderosos que estuvieron lucrando durante este tiempo con la educación. La investigación de Casañas Levy o el trabajo de Casañas Levy como unidad anticorrupción es: acá hacemos un corte administrativo y todo lo que pasó antes no nos corresponde y todo lo que venga de aquí en adelante sí es prerrogativa nuestra, o cuál es la indicación en esa línea. Bueno, la ley establece vigente en el Código Procesal Penal que todos los funcionarios que tomen conocimiento de hechos que constituyan delitos están obligados a denunciarlo. Y el ministro Peta fue claro conmigo en ese tema. Cualquier hecho que llegue a nuestro conocimiento, sea a partir de que se ingrese o que corresponda a un periodo anterior, si tenemos conocimiento del hecho y es un hecho serio, lo vamos a denunciar. Tampoco eso significa que se va a entrar a hacer una auditoría en todas las dependencias del ministerio buscando ilícitos. No es esa la finalidad, sino, como te dije, fortalecer la unidad, generar la confianza y a partir de ahí evaluar qué información se tiene para tomar las decisiones. Pero no hay ninguna instrucción, ni mucho menos de no miremos hacia atrás. No es esa la idea. En el organigrama, digamos, ¿de quién depende esa unidad? Directamente. ¿Es una unidad que depende directamente del ministro? Sí, directamente del ministro. De hecho, tanto en el decreto del Poder Ejecutivo se establece claramente eso, y también en las convenciones se establece que tiene que depender directamente de la máxima autoridad, porque es esa autoridad la que le tiene que dar fuerza, ¿verdad? Porque si no es directamente de la máxima instancia, no va a tener fuerza en la institución, ¿verdad? Y esa es la parte que a mí me suena un poco en la cabeza raro, que hasta ahora no se hayan visto resultados. No sé por qué, no sé si las cabezas no se convencieron de ese camino, por qué no funcionó, si no hubo eficiencia. No me refiero solo al MEC, me refiero en general, ¿verdad? No hay ninguna, hasta este momento, digamos, investigación que se haya logrado llegar a una condena o algo relevante, por lo menos de lo que tiene que ver con el MEC. Yo no conozco. Yo no conozco. La revisión de archivos que yo hice, no sé si ellos tienen actualmente alguna información que nosotros no manejamos, pero porque obviamente todavía no lo hablamos con los actuales funcionarios ahí, pero
De lo que yo revisé de archivos no encontré nada relevante, a pesar de que sabemos que hubo grandes escándalos en el tema de kit, en el tema de almuerzo, en el tema Fonacid, en el tema de construcción, etcétera, etcétera. Y supongo que a partir de ahora va a depender de nosotros, como bien vos decís, construir esa confianza y mostrar también eficiencia en ese trabajo. ¿Qué presupuesto manejan? Desconozco, Santiago, desconozco. Eso lo veremos a partir del jueves, seguramente, cuando nos sentemos con el ministro a ver qué es lo que vamos a poder hacer, cómo podemos construir algo fuerte, pero no creo que sea una cuestión que se pueda hacer sin recursos. Eso es evidente por la magnitud que representa el MEC en todo el territorio, ¿verdad? Por último, quiero aprovechar que estás con nosotros y al margen de lo que tiene que ver con el MEC, preguntarte algunas curiosidades que tengo desde el ámbito penal. Estamos en busca de un ex fiscal general del Estado sometido hoy a una investigación por enriquecimiento ilícito. Además, hay otra causa que tiene que ver con tráfico de influencia, que no está tocada todavía, que está ahí, donde se habla de más de 2.000 millones de guaraníes de parientes o de amigos que estaban anualmente retirándose dinero trabajando para el Estado paraguayo. Hoy esta situación es algo que tiene que terminar indefectiblemente en cárcel o no. Sí, el enriquecimiento ilícito, que está en una ley especial, tiene una pena de 1 a 10 años. Sí. Por lo tanto, es un crimen. Y el Código Procesal Penal prohíbe a los jueces conceder medidas alternativas cuando se trata de crímenes. Por lo tanto, sí, es así. Y es una pena para el sistema, para la imagen del sistema, que nada más y nada menos que una autoridad tan importante como lo fue el fiscal general del Estado, este prófugo, ¿verdad? Es una cosa bastante extraña. Por no confiar en la justicia. Increíble, ¿verdad? Es algo raro lo que sucede, pero bueno, es el reflejo también de nuestro sistema actual, ¿verdad? A mí me hubiese parecido más elegante que con sus cuestionamientos y todo, el fiscal general se presente dignamente, ¿verdad? Y diga, señores, esto es una farsa, yo no confío, pero estoy acá para someterme. Pero bueno, esa es una decisión también personal que uno no puede cuestionar, pero digo, desde el punto de vista institucional, hubiese sido incluso algo un poco más elegante. Me pongo nomás a pensar, entre la foto llegando a entregarse, que tiene un impacto, claro, y el título de prófugo, sí, para un ex fiscal, me parece que lo segundo tiene mucho mayor peso. Es que no es solamente para él, Santiago, es para el sistema. O sea, si vos viste las repercusiones internacionales, a la gente le cuesta creer en el exterior que un fiscal general del Estado esté prófugo. Es una situación bastante curiosa y acá el Ministerio Público, y esta es una idea mía personal, ¿verdad? Debería apretar un poco el tornillo con la policía. Yo no entiendo cómo una persona de tanta repercusión mediática, por más de no sé cuántos años tuvo, puede no conocerse su paradero. Es claro, algo que muestra un poco también la poca eficiencia del órgano que tiene que dar cumplimiento a la orden. Totalmente, y sobre todo teniendo en cuenta que la investigación termina como que ajustándose a un tiempo, porque, a ver, la carpeta y la investigación estaba lista el 20 de octubre. El 20 de octubre tenían los mismos elementos que tuvieron 9 meses después como para decir, imputemos y busquémoslo. No se generó nada extraordinario que haya marcado una diferencia en ese tiempo. Bueno, yo creo que, en primer lugar, quiero destacar el hecho objetivamente. No es un hecho menor que se ordene la detención y se impute a una autoridad de ese rango. No hay que tampoco despreciarlo como una decisión del Ministerio Público, ¿verdad? Viendo objetivamente es un hecho histórico. Claro. Es un hecho histórico, claramente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo hacen en este momento y no antes? Sí, podemos decir que hubo tal vez una medición del tiempo político. Que genera suspicacia. Sí, pero hay que entender, Santiago, también, que las instituciones en Paraguay son demasiado frágiles, ¿verdad? Y dependen muchísimo de las presiones políticas. Entonces, también hay que entender que tal vez en este momento la fiscal del caso se siente más fuerte y más segura que si lo hubiese hecho antes. Claro. O sea, esa es una realidad también que no podemos pasar por alto. O sea, podemos pedirle patriotismo a los funcionarios, pero no todos desean o se animan a arriesgarse
en momentos muy delicados. En esa línea nomás, ¿cuál es la lectura que se puede dar a cómo se condujo el Ministerio Público durante este tiempo, teniendo a alguien a la cabeza que todo el resto del Ministerio Público sabía en qué andaba y cómo se movía? O sea, hoy, al tener más clara la película y respetando quizá la presunción de inocencia, pero a la luz de las evidencias, qué difícil entender desde otra perspectiva, desde otra lógica, el tener a un Ministerio Público tan complejo en todas sus decisiones, tan aletargado en muchas de ellas, pero hoy entendiendo que tenía a la cabeza una persona que no tenía el respeto de nadie dentro de la institución. Claro, y estaba sostenido políticamente. Eso es claro, porque los periodos estaban vencidos, tendría que haber llamado en su momento. Los periodos de selección en su momento tampoco fueron claros, ¿verdad? Entonces eso va acumulando una cantidad de factores y yo quiero señalar algo más, ya que se hace un análisis de la parte temporal. Fíjate vos que hay un detalle que a mucha gente le pasó desapercibido en el momento en que se hizo la conferencia de prensa, no sé si fue ayer o antes de ayer. Sí, antes de ayer. Sí, donde la fiscal general informa que se modifica la cabeza de la unidad de anticorrupción. Sí. Ese es un mensaje también, a mí me parece llamativo y es un mensaje también de que hay algunos cambios que se están haciendo, como vos decís, seguramente porque hay un poco más de soltura en este momento política, pero yo siempre lo dije con todo respeto, la unidad de delitos económicos y anticorrupción del Ministerio Público tiene que ser reconstruida o repensada o rearmada por todo el tema que ya sabemos de los audios y todo eso, y seguramente no fue tan simple hacerlo, y yo coincido con mucha gente que tiene alguna duda, como vos decís, de por qué se hace ahora, en qué momento, pero hay que tratar de apoyar con el sistema de presión ciudadana, con transparencia, que eso vaya cambiando necesariamente para poder tener resultados, ¿no? A mí, a ver, esta es una cuestión a título muy personal, pero en el periodo del gobierno de Cartes, yo vi a una justicia desde la Corte, a una fiscalía y a una policía lamentablemente sometida a el poder político y al de los gerentes del grupo Cartes. Creo que hasta el punto del manoseo, de las órdenes directas, donde los gerentes tenían intervención en determinadas rutas, en determinadas decisiones, en determinadas protecciones. Díaz Verón tenía una cantidad de policías a su cargo y yo conozco a gente que hizo carrera dentro de la policía y merecía estar en cargos, pero de tremenda relevancia, que terminaba porque supuestamente tal o cual persona tenía una amenaza de secuestro en algún momento, sirviéndole el asado los domingos y preparándole la parrilla a los chicos cada fin de semana, y ya eran los mandaderos cuando habían hecho carrera dentro de la policía con lo que eso implicaba. Y se ha sometido tanto a la policía, a la fiscalía y a la justicia que el temor era permanente. ¿Vos creés que ahora, con el escenario político que cambia, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, puede funcionar desde una manera un poco más independiente? Veo que hay organismos como de los Estados Unidos que le tiran un guiño a cada intervención que termina haciendo, da la sensación que hay un respaldo. ¿Crees que puede hacer clic de alguna manera y que el caso Díaz Verón puede servir para ir por personas de mayor envergadura, inclusive que estuvieron en este o en otros gobiernos? Va a depender de los actores que ella elija. Por eso te decía lo del cambio de la cabeza a la unidad de delitos económicos, pero esa es una unidad en el tema corrupción que se necesita mucho valor, mucha entereza y mucha honestidad. Si no se tienen esos elementos, no se puede llevar adelante persecuciones de corrupción, ¿verdad? Y es cierto, y la imagen del Ministerio Público en el 31 de marzo fue patética, sí, ¿verdad? Fue muy, muy triste, desde órdenes dictadas por el presidente en actos públicos para ordenar detenciones, de mensajes dirigidos a periodistas. Fue muy triste, ¿verdad? El Ministerio Público sufrió, igual que el Poder Judicial, un sometimiento, como bien dijiste, que no nos hizo nada bien. No es fácil reconstruir eso, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero la fiscal general también sabe y tiene que entender
que eso lo va a poder hacer en la medida en que dé señales objetivas, como la de Díaz Verón o como otros casos, y como transparentar el tema de audio, el tema del 31 de marzo, el tema de la firmatón, una cantidad de hechos. El asesinato de Rodrigo Quintana. El asesinato de Rodrigo Quintana. Son hechos muy graves que afectaron a nuestro sistema democrático, claro, no a personas individuales, a nuestro sistema democrático. Si ella no entiende eso, yo creo que lo entiende, pero si no entiende, va a ser muy difícil que la Fiscalía se recupere.